Buenos días, hermanos y hermanas. Primero, agradecer a ustedes que han venido a esta Eucaristía con este tiempo que tenemos, pero ustedes son mejores para caminar que nosotros. Agradecer también a todos los que trabajan en estas comunidades. Pues agradecer también a los que nos acompañan, hermanos de la administración, a los católicos, que han hecho un esfuerzo también de estar aquí con nosotros. Está con nosotros también el Padre Fermín, el Padre Gerardo, el Padre Edwin Portillo, y una gran alegría estar con ustedes aquí, sobre todo porque también con el Padre Edwin una vez fuimos a ver a párroco Jocotán, a aldeas también donde se había sufrido mucho. Recuerdo yo con Acaste, ¿verdad, Padre? Con Acaste, donde hubo un accidente a vez de los peores, donde murieron tantas mujeres. 26 mujeres la mayoría. Y una de ellas estaba esperando, murió también con el niño. Ciertamente, comunidades, como decía al principio, el Padre Edwin, a veces olvidadas con nuestras autoridades. En la medida que podamos, que el párroco, los vicarios puedan, cuando de repente nos cruzamos con las autoridades, recordarles que existen estas comunidades, ¿no? Ustedes saben que como iglesia nosotros hay cosas que no podemos hacer cuando son responsabilidad también de las autoridades. Nosotros, si hoy pudiéramos resumir la palabra de Dios hoy, ya cerca de la Semana Santa, el domingo ya prácticamente pasado mañana comienza el Domingo de Ramos, y esta visita que la veníamos poniendo para después, la cerramos primero Dios con el Domingo de Ramos. Hemos comenzado el domingo pasado, hoy estaremos en Noruega, o sea, hasta Europa nos vamos a ir nosotros a Noruega, y estaremos mañana creo que en las clínicas parroquiales, estaremos en San Pablo, y concluiremos con el Domingo de Ramos. Hoy tenemos una visita que, como muy bien dice el Padre Edwin, pues es encontrarnos con los rostros concretos de ustedes, con sus alegrías, con sus tristezas, con todo lo que van viviendo aquí en estas comunidades. Miren lo que decía hoy el profeta Jeremías, por un lado lo positivo, ¿verdad? Dios nunca nos deja huérfanos. Jesús en el Evangelio de Juan decía, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes ¿quién? El Paráclito, el Defensor, el Consolador, el Espíritu Santo. Es el que nos da fuerzas para seguir adelante, es el que nos acompaña en las buenas y en las malas, porque, como decía el Evangelio de Mateo, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y él al final en Mateo dice también, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y eso lo creemos de corazón, porque él nunca nos desampara. El profeta Jeremías hoy lo decía un poco así, un poco decepcionado. Querían por hacer el bien, le querían hacer el mal a él. Y un profeta que no hacía el mal, que no hacía daño, que ayudaba a la comunidad, que era un hombre de bien, ¿verdad? Y sin embargo, en nuestra sociedad hay gente que hace el mal. Hoy aparecía el Evangelio, por ejemplo, que querían apedrear a Jesús, y Jesús les dijo, bueno, ¿por qué me quieren hacer mal a mí si yo hago las obras de mi Padre? Y como dice el Evangelio de Juan, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Nos conocerán por nuestros frutos. La fe que un día a nosotros nos anunciaron
y debemos dar gracias a Dios por ello. Fuimos creciendo, hicimos nuestra primera comunión, nuestra confirmación. Esa fe la celebramos en los sacramentos, pero esa fe se echa de ver allá afuera en los frutos concretos del perdón, de la reconciliación, del respeto a la creación de nuestra casa común y sobre todo del respeto a la vida de nosotros. Cualquiera de nosotros merece respeto, de cuidar y custodiar la vida. Yo me recuerdo hoy que veníamos mi primera misa de cuerpo presente, de 3 cuerpos presentes, pues fue el Cajón del Río, ¿no? De donde es el padre Mario Canal. Y las que estaban en las cajas era gente inocente y asesinada. Fue duro eso porque fue un entierro de 3 y todo eso. Lo que hoy nos dice la palabra de Dios es que el uso de tu libertad y la mía la puede usar para el bien o la puede usar para el mal. Porque puedo usar mi libertad para dañar al otro, para destruir la naturaleza, para hacerle mal al otro, para envidiarlo, para calumniarlo, o los deseos de venganza y todo esto, ¿verdad? Nosotros ciertamente estamos próximos a celebrar la Semana Mayor. Hoy viernes de Dolores, por ejemplo, a los estudiantes de la Universidad de San Carlos le dan, no sé hoy cómo será, pero le daban mucha importancia en el sentido de cuando hacían la vuelta de Dolores y se burlaban de la iglesia y de Jesús y de todo. Pero para nosotros este viernes es descubrir en el crucificado, mirarán al que traspasamos, decía el profeta Zacarías, ¿verdad? Y uno mira al crucificado y lo que uno ve es el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Sentirnos amados por Él. Y cuando uno se siente amado por Él, porque allá en la catedral de Zacapa vemos que María está tocando el costado de Cristo, de donde salió sangre y agua, está María tocando el costado. Y cuando Cristo muere, una interpretación es: nos deja la fuerza del Espíritu Santo, nos entrega su Espíritu. Y al pie de la cruz le dijo María: he ahí a tu hijo, y al discípulo amado de Jesús, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado de Jesús la hospedó en su casa. Aquí nuestra patrona, la Virgen María, bajo la vocación de Nuestra Señora de Candelaria, ¿verdad? Que se celebra en febrero. Pues hoy venimos a dar gracias a Dios porque Él nunca nos deja huérfanos y en el corazón de Él cabemos todos. Porque Él nos ama incondicionalmente. El amor de Él, como decíamos en las Santas Misiones Populares, ¿verdad? El amor de Él es gratuito, es solidario, es eficaz, es incondicional. Por eso me imagino que aquí, en aldeas tan lejanas, pero siempre hay tantas oportunidades en la revista, en nuestra misma Biblia, en todo lo que hoy nos proporciona la Iglesia para vivir nuestro tríodo pascual. En el tríodo pascual nosotros celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y nosotros, por ejemplo, el Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, cuando se celebra la palabra aquí, vamos a recordar el mandamiento nuevo del amor. ¿Nuevo en qué sentido? En que Dios se hizo uno de nosotros, compartió toda nuestra condición humana menos en el pecado, y cuando vemos al crucificado nos amó hasta el extremo de dar la vida por cada uno de nosotros. Por eso vamos a recordar el mandamiento nuevo del amor, el sacramento del orden sacerdotal,
la Eucaristía y en el símbolo bonito, cuando Jesús se hincó ante los demás, lavó los pies, los secó y los besó. Porque para Él somos importantes. Ayer en el albergue ahí del hospital dimos la bendición a una niñita, hija de una niña de 14 años, muy chiquita. Ahí estaba la niña luchando por la vida de Dios. Seguramente pondrá gentes para que esa vida vaya creciendo a pesar de las dificultades. Pero nosotros tendremos que ser en las comunidades siempre instrumentos de vida, de paz, de reconciliación. Tenemos que ser misericordiosos, sin embargo, a veces lo difícil en las comunidades es cómo se aplica la justicia, ¿no? A mí, si a mí me hacen daño, soy inocente, ver cómo la justicia también actúa. A veces le tenemos miedo a esto. Yo me recuerdo que en Cajón del Río, después que enterramos a esas 3 personas, después siguieron habiendo asesinatos y tantas cosas feas. Pero nosotros tenemos que apostarle a la vida. Y el Viernes Santo recordamos que Cristo murió por nosotros. Y en la vigilia pascual, nos vamos a tener la dicha de tener todo ahí, porque en la vigilia pascual nosotros vemos el símbolo de la luz en el lucernario, en el cirio, vemos que se lee tanto la palabra de Dios que nos ilumina, como dice el salmista, ¿verdad? Lámpara es tu palabra para nuestros pasos, luz en nuestro camino. Oiremos la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los Salmos, y renovaremos nuestras promesas bautismales. Y en muchos lugares habrán adultos que recibirán su bautismo, su confirmación y harán su primera comunión. Hoy pues le damos gracias al Señor por esta Eucaristía que nos cae esta visita cerca ya de la Semana Mayor, de la Semana Santa, que podamos vivir nuestra semana. Imagino para los muchos que no van a tener su Eucaristía o algo, pero tendremos el acceso a la palabra de Dios que nos ilumina. Hoy pues nos sentimos amados por Él. Mirarán al que traspasaron, y nosotros, yo tengo allá un catequista también ahí en la prelatura de Escrituras que yo lo he visto muy perseverante, y le dije una vez, siempre me recuerda esa anécdota, ¿no? Yo le digo a él, bueno, Abelino, qué bueno que estás perseverando, siempre al pie del cañón, le dije yo. Fíjense cómo le dije, siempre al pie del cañón, es un dicho que existe, ¿va? Y Abelino me dijo, ay no, Señor, esa palabra no la diga. ¿Ay? Diga mejor al pie del crucificado. Y entonces yo, para quitarme el clavo, porque tenía razón, Abelino hay que decir al pie del crucificado que ha resucitado. Él es el que da sentido a nuestro dolor, a nuestra tristeza, a nuestra enfermedad. Claro que la enfermedad física hay que buscar a los médicos, hay que buscar medicina, hay que ver cómo nos ayudamos, claro que sí, pero Él da sentido a nuestra tristeza. Entonces a veces cuando le digo, si Él se recuerda, al pie del crucificado, resucitado. Porque si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos ha dicho, y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Quizás esa es nuestra gran alegría. En medio de nuestros defectos, si ustedes quieren, nosotros como discípulos y misioneros de Cristo tenemos que llevar vida y vida en abundancia a tantas situaciones de muerte, de dolor que tenemos en nuestras comunidades. Nos encomendamos
a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de Candelaria, diciendo juntos: Dios te salve María,